Bueno, hola UJS, hola a todos que se van uniendo, todas y todes. Ay, qué nervios, chicos, esto mientras se va sumando la gente. Bueno, mientras hacemos tiempo para que se vayan sumando más compañeros y compañeras, les comento, vamos a hacer una charla desde el algoritmo y el plenario de trabajadoras, una entrevista en realidad a Marina, que es referente de la Fundación de Activismo Feminista Digital. Así que bueno, los invito a quedarse, a aguantar unos minutitos más, y 10 más o menos vamos a estar arrancando. Ay, habría que poner como una música, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a poner una musiquita. Ay, qué nervios. Se van sumando. Qué nervios, qué nervios. Hola, Yula. Vamos, se van sumando de a poquito. Qué bueno. Quiero decir que nunca hice esto, estoy como un poquito nerviosa. Es muy loco esto de estar en un vivo ahí charlando, como viéndose a uno mismo. Pero bueno, aguantamos un ratito más hasta que se sumen varios más y se prenda Marina también. Hola, Mel. Hola, Pía. Gracias por estar haciéndome el aguante. Tengo unos nervios. Quédense que ya en unos minutitos vamos a ir arrancando. Me pongo nerviosa. Hola, Fede. Hola, Mica. Hola, Cami. Hola. Ay, gracias. Qué lindo que están todos. Bueno, veo que se sumaron varios. Ay, viste mi pelazo. Me arreglé para la entrevista. No podía estar así toda desteñida como estaba. Pero bueno, les cuento, con el algoritmo y el plenario de trabajadoras organizamos esta entrevista a Marina, que en unos minutos ya se va a estar conectando, para discutir sobre la brecha digital de género, el acceso a las TICs en el contexto de pandemia y en particular sobre la violencia de género en el ambiente digital. Así que los invito a que aguanten unos minutitos más, así en breves arrancamos con la entrevista a Mari.
Hola, Emi. Ay, qué bueno que haya muchos conocidos. No me siento tan solis. ¿Se escucha la música que puse? Porque puse una música como para relajarme porque estaba manejando unos nervios que no les cuento. Me puse un poquito como para tranquilizarme porque con nervios. En 4 minutos es exactamente vamos a arrancar con la entrevista. Estamos esperando que se sume Marina, en realidad. Bueno, la Frida del fondo les cuento y le paso el chivo a una amiga que se gana el mango pintando. Flor, la pueden buscar como Autoflorecerán en Instagram. Hace cuadros de lo que se les ocurra, es una genia. Pero bueno, veo que se siguen sumando. Ya en unos minutitos se suma Marina, así que no se vayan, esperen que ya en breves arrancamos con esta súper entrevista. Ahí está Mari, vamos a darle acceso. Hola Marina. Buenas, ¿cómo va? Sabés que estaba pensando poner música de fondo, así que me ganaste de mano. Es que estaba manejando unos nervios que dije, no, bueno, vamos a poner música porque es como raro esto, nunca hice un vivo. Así Ah, que, bueno. Entonces inauguramos hoy. ay, sí. ¿Te parece que arranquemos o esperamos unos minutitos más? ¿Qué decís? Manejan ustedes, así que ya me adapto. Eh, Esperemos 2 minutos y 10 en punto arrancamos. Dale, así se Bueno, suman un par más. dale, cómo no. Aprovechamos a la gente de la fundación también, Perfecto, a las Mari. seguidoras de la fundación. Ahí están las chicas mandando sus saludos. Bueno, hola a todas y a todos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, empecemos primero, propongo. Dale, a ver, te escucho. Porque yo manejo. Yo aprovecho todo minuto que puede haber para charlar. Eso lo quiero dejar aclarado porque soy muy charladora. Me encanta. Me encanta porque yo con esto de la virtualidad, viste, es como que soy medio tímida, todavía no me solté. Así que, Ya a esta altura no nos queda otra, no nos quedó opción. Y además sí, estamos medio como cansados de estar todo el tiempo en transmisión, pero bueno, mal que mal es lo que nos permitió un poco sobrellevar, ¿no? El encierro. Así que creo que es un momento para totalmente, reivindicar la conectividad totalmente. y la Pero bueno, importancia del mira, acceso a internet también, ojo. vayamos arrancando, ya hay unas 24 personas que nos están viendo, se irán sumando 25. Así que bueno, arrancamos. Yo mientras esperaba que te sumes, bueno, les comentaba que esto es una iniciativa que estamos llevando desde el Plenario de Trabajadoras. Bueno, yo me presento, soy Julieta del Plenario de Trabajadoras. Y bueno, junto con el algoritmo organizamos esta entrevista a Marina, o sea, a vos como referente de la fundación del activismo feminista digital, bueno, para discutir
estas cuestiones sobre la brecha de género digital, el acceso a las TICs en este contexto de pandemia. Y bueno, algo que a mí me interesaba mucho por esta cuestión de que soy militante de toda la cuestión de mujeres y de género y de disidencias, la cuestión de la violencia digital, la violencia de género en el ambiente digital. Ujú. Así que, digamos, yo me parece estaría bueno, yo medio lo hablé así con Fede, de darte el lugar a vos que te presentes, que nos cuentes cómo surge por ahí también esto de la fundación y después empezar con las preguntas. Obviamente que mientras tanto ustedes pueden ir sumando sus preguntas, que después las iremos leyendo para así Mari nos da la devolución. Bueno, Así yo que también Mari, tengo preguntas, ¿eh? Yo también tengo preguntas. No, ah, no me vine a ser entrevistada, yo vine a hablar con la comunidad no, universitaria de la Facultad de Informática, que es un espacio particularmente interesante para, tanto para mí profesionalmente como para la fundación, porque obviamente promovemos, y esto como también un poco el título, ¿no? El involucramiento de las mujeres con las tecnologías de la información y la comunicación. Y el espacio académico es el lugar indicado, es uno de los grandes lugares, ¿no? En que una y todas podemos encontrar esta vocación con la importancia que supone que nosotras manejemos y nos apropiemos de los medios tecnodigitales, ¿no? Y para eso también tenemos que estar detrás de lo que significa la producción y el desarrollo. Y ahí es donde interviene la comunidad universitaria de ustedes. Por eso tengo muchas, muchas preguntas para hacerles también. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Marina Benítez Demchenko, yo soy abogada, especialista en Derecho Informático y también de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional de La Plata. Mi especialización fue hecha en la UBA. Eh, y bueno, presido la Fundación Activismo Feminista Digital, que es una organización no gubernamental que se dedica al estudio, a la investigación y a la promoción de todo lo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación y el sector poblacional de mujeres, ¿no? Cómo de alguna manera impactan las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de todas y a su vez cómo nosotras nos paramos frente a las tecnologías de la información y la comunicación en esta era que tiene que ver prácticamente en el 100% con las tecnologías. Así que a partir de ese estudio y de esas investigaciones es donde empezamos a recorrer un caminito que ya tiene un par de años y en donde también, bueno, cuestionamos muchísimo de cómo están presentadas las tecnologías y qué pasa en el ambiente de las tecnologías también. muy, muy bien, Mari, perfecto, súper claro. Bueno, mira, a mí me interesaba arrancar la entrevista preguntándote y preguntándoles también, en referencia a toda la fundación, sobre el plan de violencia de género que presentó el gobierno. Bueno, nosotras desde el plenario de trabajadoras somos bastante críticas en eso, en el sentido de que, bueno, no habla ni del aborto legal, ni de la educación sexual integral, tampoco menciona a la separación de la Iglesia del Estado y, digamos, no anuncia ninguna medida en concreto para darle una salida a toda, digamos, la realidad de violencia que sufren las mujeres y los niños en este contexto de pandemia. Pero bueno, me interesaba por ahí que nos cuenten un poquito cómo lo ven ustedes, porque también, bueno, vimos que hicieron una publicación al respecto y bueno, me parece que es un tema súper interesante para que nos cuentes acá a través del vivo su posición. Lo es un tema interesante y es un tema crucial, además hoy no prescindir, o sea, no dejar de lado la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el bienestar de las mujeres. Entonces, cuando se abordan cuestiones de la vida, ¿no? Del desenvolvimiento de las mujeres en la sociedad, incluso para el ejercicio de derechos y para la garantía del ejercicio de sus derechos, tenemos que hablar sí o sí de las tecnologías. Una de las cosas que nos preocupó y que obviamente fue parte de lo que manifestamos institucionalmente fue incluso hasta de, no sé si me ven o se entrecorta, avísenme cualquier cosita.
No, me parece que se me cortó a mí, viste, la conexión Bueno, acá, pero ahora yo estoy bien. ningún problema. Yo sigo igual, cualquier cosa de última me avisan. Dale. Digamos, prescindir o evitar o no tocar o no tratar determinadas cuestiones relacionadas con las tecnologías en un plan nacional de acción en donde se pretende, ¿no?, hacerle frente a la violencia machista, es omitir el tratamiento o el abordaje de una parte crucial hoy en la, digamos, no a nivel incluso Estado, estamos hablando a nivel mundial. No podemos dejar de hablar de las tecnologías, ni cómo nos asisten, ni cómo pueden ser útiles para, por ejemplo, canalizar denuncias, ni cómo pueden llegar a ser, parte de programas para la alfabetización digital de las mujeres. Entonces, que nada de todo esto esté contemplado es una de las frases que dijimos. Nos trata como si estuviésemos en 1995, abordando violencias que por supuesto tienen una entidad fundamental, porque también atentan contra todos nuestros derechos, pero dejaron afuera una parte que hoy no se puede dejar afuera. Y ese fue nuestro criterio y nuestra base, digamos, del reclamo frente al Plan Nacional de Acción, porque también lo que pasó es que durante el tiempo de existencia de la Fundación, nosotras nos mantuvimos muy cerca del estrato nacional, provincial y municipal de todas partes del país, ¿no? No solamente de Buenos Aires, exigiendo políticas públicas, diciendo esto es lo que falta, metiendo proyectos de ley, abordando el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Entonces saben que esto es una demanda real y nos conocen y además es parte de lo que hacemos, la incidencia en políticas públicas. Que no esté reflejado en el Plan Nacional nos decepcionó y nos motiva a continuar exigiendo lo mismo. Sáquennos del siglo pasado, colóquense en el siglo que transcurre con las problemáticas de las mujeres hoy, en la era digital, y todos los recursos tecnodigitales que pueden ser útiles para contrarrestar la violencia que vivimos. Perfecto, y la verdad me coincido bastante y 100% casi con todo lo que estás diciendo. Me parece muy clara tu respuesta y la posición que tiene la Fundación y cómo vienen, digamos, nosotras somos, llevando esta lucha. nosotras somos muy firmes porque somos una organización, por supuesto, ciberfeminista, por supuesto, política, pero apartidaria por naturaleza, porque obviamente lo que no nos interesa es fomentar ningún tipo de espacio particular. Lo que queremos es políticas públicas para todas, porque somos militantes del ciberfeminismo. Entonces criticamos el actual plan de gobierno, el actual plan de acción nacional en lo que nos corresponde por la órbita en la que nos manejamos y de la que conocemos. Criticamos el anterior también plan de acción nacional, donde se decía... Sí, el primero, eso vale decirlo. El primero también lo criticamos. Criticamos la proclamación de tobilleras electrónicas para los agresores. Eso también es parte de lo que estudiamos. Tecnologías para la emergencia. Porque fue anunciado con bombos y platillos y, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se terminaron repartiendo 16, 30. Entonces, es una locura y ahí es donde nosotros nos convertimos en agentes políticas, porque realmente todo lo que implica el ejercicio de derechos y reclamar el ejercicio de derechos tiene tinte político. Y nos tenemos que animar también a llevar estas banderas, que no son fáciles, ¿eh? Totalmente, no es nada fácil para hacia adelante la lucha, pero la verdad que lo saludo y lo felicito muchísimo. Sabes, Mari, que a mí me interesaba por ahí que nos puedas contar un poco el concepto de brecha digital, brecha de género digital, porque bueno, entiendo que hoy en día toma cada vez más relevancia esta cuestión. Y por ahí me parece que estaría bueno que vos nos puedas contar bien qué es todo esto, de qué estamos hablando. Totalmente, sí. Y acá, bueno, empiezo con un disparador, en realidad cambio el foco y pregunto, ¿cómo se encuentra la comunidad universitaria en informática en tenor de
la cantidad de mujeres y de varones que cursan, o que ingresan, que cursan y que egresan, que se llevan el título en mano. Acá vemos una diferencia importante. Ustedes manejan números, por ejemplo, aproximadamente cuántas mujeres por X cantidad de varones, por 10 varones, ¿cómo, más o menos, cómo estiman que es el número? Ahí te lo voy chequeando porque yo con los nervios a mí me suele agarrar como una laguna y para no mentir, vamos, lo voy a ir chequeando acá con los chicos que ellos están tranquilos a través Dale, de su dale. casa. Con mejores datos te lo voy a poder responder. Perfecto. Bueno, porque por ejemplo lo que pasa en la órbita, 17% de mujeres dicen. Gracias, la loca Amelia, gracias. Hola, Eh, Camelia. Muy bien, perfecto. Bueno, 17% de mujeres nos tiene que hacer ruido. ¿Qué pasa con este tipo Sí. qué pasa con este tipo de estudios y con este tipo de, ámbitos, ¿sí? De instrucción que no nos llegan a convencer lo suficiente, o en su caso, si nos convencen, no nos mantienen. Yo creo que en este tipo de problemáticas hay varias cosas como para analizar. Primero y principal, ¿qué nos pasa a las mujeres con el estudio en sí, ¿no? Con la materia de tecnologías, lo técnico, la informática, la computación, a grandes rasgos se llama los TEAM, ¿no? Las carreras STEAM, matemática, física, las ciencias duras. Y por otro lado también cómo se coloca la órbita de contención que debería ser el espacio institucional, ¿no? En materia de tecnologías y de todo lo que tiene que ver con estudios de técnicos, tenemos el gran problema de que las mujeres no nos encontramos en principio llamadas a estudiar este tipo de cosas. Acá, acá vamos a hablar de la brecha 1, ya metiéndonos en brecha digital. En derecho, por ejemplo, lo que pasa, digo, en mi órbita, por ser una ciencia social, nos encontramos con que la mitad o un poquito más de la mitad somos mujeres. Después donde se feminiza o se tiende a feminizar la tarea es en el ejercicio de la profesión, donde las abogadas se dedican a familia, todo lo que tiene que ver con conciliación, y los varones van a lo penal, a lo administrativo, al poder, bueno. Pero en materia de lo que es lo institucional, o digamos el grueso de la comunidad universitaria en derecho, es bastante equitativo. Pero es equitativo porque es una carrera de ciencias sociales. Cuando nos pasamos a lo técnico, nos encontramos con que en general las mujeres no nos sentimos llamadas a estudiar este tipo de carreras, y acá es uno de los grandes problemas, tiene base. Y tiene base porque quienes salgan de esta universidad, quienes salgan de estas carreras, van a ser las que generen, las que desarrollen, las que produzcan tecnologías. Como son muy pocas realmente mujeres que terminan logrando, ¿no?, transitar este camino, que además es difícil porque es muy machista el ambiente, ¿eh? No solamente el ingreso inicial, sino mantenerse sin que te quebranten, ¿no? Después tenemos un bajo número de egresadas, un bajo número de profesionales en la materia, y así se va retroalimentando esta cosa de que las tecnologías siguen estando en manos de varones, ¿no? Por eso es muy interesante hablar de esto, porque las brechas digitales de género son una problemática internacional y tienen que ver con la posición en desventaja que estamos las mujeres respecto de distintos niveles en nuestra relación con las tecnologías. Primero, en el nivel de acceso, es la brecha 1, acceso a las tecnologías o acceso incluso a Internet, a la conectividad, ¿sí? ¿Cómo estamos paradas? Bueno, el acceso a las tecnologías tiene que ver con varios factores, por ejemplo, con poder comprar un smartphone con una tecnología suficiente para que tenga una buena conectividad, pagar un buen servicio de Internet, con una banda ancha suficiente, estar también en una locación geográfica con buena infraestructura alrededor, con antenas. Nosotras estamos ya de por sí mal paradas o en desventaja, ¿no?
empezamos con el tablero mal balanceado en la primera brecha, en la brecha uno, porque estamos además, ¿no? Influidas por otras brechas, por ejemplo, la brecha económica, entonces no podemos comprarnos el mejor teléfono, vamos a usar lo que tenemos a mano. Ahí se empieza a alterar nuestra posibilidad efectiva de acceder en pie de igualdad con los varones. Tenemos sueldos precarizados, trabajos precarizados, perdón, menores sueldos, estamos a cargo de niñas, niños y de todas las tareas del hogar, entonces no tenemos tiempo, ¿no? Esto para empezar, la brecha de acceso, que implica la brecha digital de género, uno, es la de acceso, y que implica esto, una desventaja total de las mujeres en el mundo en relación al acceso a las tecnologías. La brecha 2 tiene que ver con la diferencia estructural, la desventaja estructural de las mujeres en relación con el aprovechamiento de las tecnologías. Una vez que logramos el acceso, ¿qué nos pasa cuando estamos con las tecnologías a disposición? Y bueno, tiene que ver con no habernos involucrado tampoco desde chiquititas con esto, porque las nenas con las muñecas y los varones con el encastre y con los aviones, con los autitos, con lo técnico, con la ingeniería. Entonces, cuando estamos justamente en involucramiento o en proceso de involucramiento con las tecnologías de la información y la comunicación, nos meten el bebé y la cocinita. Entonces ya empezamos a crecer con una idea, ya empezamos a crecer con una idea, que las tecnologías no son para nosotras. Y ahí es donde empezamos a hablar justamente de cómo la comunidad universitaria también refleja esto, en que gran parte de las mujeres nos vamos a ir a parar a carreras de ciencias sociales, porque el cuidado, la guarda, el bebé, el proteger al resto, el ser de alguna manera una suerte de eslabón para mejorar la vida de las demás personas desde el amor, la sensibilidad. Ahí terminamos en las ciencias sociales, ¿no? Esto es una cuestión de aprendizaje primario. Ahí hago el punto y coma, porque si no sigo hablando me vuelvo loca. Para que metas el bocado, pobre, que te estoy matando. No, me encanta, me encanta. Además, aparte en esta primera experiencia, ¿no? Como te contaba, nunca hice un vivo, siempre los vi y ahora que estoy acá me estoy más nerviosa que nunca. No, y me parece súper interesante todo lo que estás diciendo porque es algo tan real, en la facultad se ve, somos las mujeres que es contadas la cantidad que hay en la facultad, hablo de la Universidad de La Plata en particular, porque bueno, no sé en informática en otras ciudades cómo será, pero entiendo que también responde a esta misma lógica. Así que en todo el país es así, y es más, en el mundo suele ser así. Saquemos los países que fomentan las tecnologías, ¿no? Desde hace 20 años. No es el caso del nuestro ni de ningún país de Latinoamérica, que además estamos en una franca desventaja con gobierno electrónico, con digitalización de todo lo que es el Estado y demás, ¿no? Ahí recién estaban planteando si tiene que ver con la clase, esta brecha digital de las mujeres. También, porque hay una cuestión para resaltar. La brecha digital de género, ¿sí? Que tiene el acceso 1, la brecha 1 es el acceso, la brecha 2, el aprovechamiento de las tecnologías, no está sola. Confluyen el resto de las brechas de género. La brecha económica, la brecha salarial de género, la brecha familiar, ¿no? En donde nosotras nos hacemos cargo de todas las personas que hay que cuidar en la familia, la brecha educativa de género. Las mujeres tenemos menos acceso a la educación formal que los varones. Todas nos caen encima y justamente empeoran, ¿sí?, nuestra experiencia tecnodigital actual y eventual, ahora y en lo que va a venir. Perfecto, Mari, perfecto. Te hago una pregunta que, bueno, un poco creo que, bueno, no, voy a hacerte una pregunta que a mí me interesa mucho, que es esta cuestión de la violencia de género digital. Entendiendo, bueno, que estamos en una situación donde las mujeres se ha profundizado, digamos, la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos, que tenemos femicidios, lamentablemente
todos los días. Y bueno, me interesa esto de cómo es la violencia de género digital, que nos cuentes en qué consiste. Por ahí todo esto porque yo, como bueno, militante de los derechos de las mujeres, algo que realmente me resulta muy interesante, y me parece que está bueno, por ahí siguiendo toda esta cuestión de la brecha de género digital, por ahí poder profundizar en esta cuestión de la violencia de género digital. Así que bueno, te dejo para que nos cuentes un poquito al respecto. Totalmente. Y lo voy a hilar con algo que sostengo hace mucho tiempo, que es que la violencia digital hacia las mujeres es la tercera brecha digital de género. Me hago cargo de una construcción mía, pero eventualmente en algún libro va a salir y se los prometo, porque lo vengo promoviendo hace demasiado tiempo, que se puede explicar en función de esto. Accediendo a las tecnologías, sorteando la brecha digital 1, logrando el aprovechamiento, el uso y el aprovechamiento en el mejor de los casos de las tecnologías de la información a nuestra disposición, sorteamos la brecha 2, y después, ¿saben lo que tenemos que hacer? Sortear la violencia machista en el uso, aprovechamiento de las tecnologías. O sea, cuando logramos estar en el campo virtual, ¿con qué nos encontramos? Con una serie de embates y de reproducción de estructuras machistas que en gran parte de los casos, si no en la mayoría de los casos, cuando se padece violencia digital hacia las mujeres, cuando se padece violencia digital machista, nosotros lo que tendemos a hacer es a irnos. Entonces, logramos acceder, logramos aprovechar y no logramos permanecer. Esto, para mí, tiene el carácter de una tercera brecha, que nos termina colocando en un lugar de menor disfrute y de menor plenitud en función del varón que está en el plano virtual, ¿no? Que no lo padece, por supuesto que el varón no padece violencia digital. Si la padece, se transforma en violencia, en molestia, en incomodidad, en momentos efímeros de cierta cosa, ¿no? De obstaculización de la fluidez. A nosotras la violencia digital, la violencia digital machista o la violencia machista a través de Internet nos genera la lesión de derechos efectivos y es muy poderosa, tiene un poder destructivo muy fuerte, porque además se manifiesta por fuera de lo virtual, ¿no? Me refiero con estos casos, por ejemplo, o con esta órbita grande que estoy explicando, a casos de difusión no consentida de material íntimo. No queda en internet. Y bueno, se pasó el video. Hay suicidios por violencia, por difusión no consentida de material íntimo. Hay despidos. Las empresas, las estructuras grandes se quieren sacar de encima a una mujer que viene con estas cuestiones, ¿no? Y no se pone a pensar que es parte, ¿sí?, de un sistema que también doble victimiza. También cuando hablamos de violencia digital, de acoso en el sentido de trolls, pero trolls que se la agarran contra nosotras, por ser mujeres. Extorsión, dicen ahí. Extorsión a través de internet, seguro. Este tipo de cuestiones terminan teniendo un impacto en la vida de todas, que es realmente altísimo el costo que tenemos que pagar para permanecer en el espacio virtual. Entonces, es más fácil irnos, y cuando nos vamos, cerramos cuentas, bloqueamos, o de alguna manera, chao, no quiero saber más nada, esto me hace mal, sigo con mi vida. La desconexión supone voces nuestras que se apagan, que dejan de existir, que dejan de resistir, ¿no? Son una muerte simbólica de las presencias de las mujeres en el plano virtual. Entonces es tremendo, ¿no? No es simplemente bloquear y bueno, seguí haciendo tu vida. Entonces la violencia digital termina siendo una problemática muy, muy grave que actualmente no tiene el debido tratamiento en el país. Estamos en un atraso total, me animo a decir de más de 25 años de atraso en este tema, y que además se manifiesta recrudecido año tras año. Año tras año es peor. Cuando, por ejemplo, se debatió el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, las oleadas de amenazas de muerte a activistas feministas se pudieron ver a simple vista.
No era una Sí. cosa que inventábamos nosotras o que exagerábamos. Había amenazas reales, amenaza con eh, no solamente un te voy a matar, feminazi, eran sé dónde vivís, sé cuál es tu familia, ya sabemos lo que vivimos, las feministas lo vivimos particularmente. Y de esto no lo tenemos que pasar por alto, porque no es una cosa que esté bien que se den en la comunidad virtual que se autorregula. ¿Qué comunidad virtual? Los mismos machos que estaban antes ahora están acá, porque obviamente el plano virtual es reproductor de la violencia machista histórica que vivimos. Perfecto. Bueno, de hecho, bueno, tenemos el caso ahora, creo que es el más reciente, de Mia Khalifa, que Ujú. hizo una gran campaña, juntar, creo que ya juntó como 1.500.000 firmas para que Pornhub baje todos los videos y todas las imágenes que estaban, que seguían difundiendo sin su autorización. Toda esta cuestión de el consentimiento que vos mencionabas, me parece que es clarísimo. O cómo han atacado a, por ejemplo, a referentes, como vos decías, de todo lo que fue la lucha por el aborto legal, en la calle, a través de las redes, como un ataque permanente. Total. eh, digamos, eso se refleja fácilmente toda esta cuestión que vos estás explicando, como para poner ejemplos en todo lo que vas diciendo y que se vea que es como, que es así, digo, porque a mí, bueno, me interesaba bastante toda esta cuestión, así que la verdad, Mari, 10 puntos, tus Ah, no, respuestas son no, y clarísimas. además tengo para decir porque estoy sacada ahora, ya me cebo, ¿entendés? Escucho lo que decís y me pongo a pensar, me vuelvo a cebar. También, digo, la violencia digital no solamente está circunscripta a el accionar de usuarios varones siendo usuarios en la web, ¿no? Siendo personajes en la web, aunque sí hay una gran parte de los casos de violencia machista que tienen que ver con exparejas, con los trolls, ¿no? Con integrantes de la sociedad, pero también tenemos que pensar en otra cuestión. Es la violencia machista que se refleja en cómo las tecnologías están diseñadas. Porque obviamente están diseñadas por varones, entonces van a tener una estructura patriarcal. Por ejemplo, desde el momento en que, a ver, si tenemos pocas mujeres que acceden a la industria informática, ¿cuál es el producto que a nosotras nos va a llegar? Producto informático, servicio informático pensado por varones. En esta cuestión es donde no están reflejadas las necesidades reales de nosotras, porque están manipuladas por varones que son los que llegan a los lugares de la toma de decisiones y obviamente que ordenan los proyectos, ¿no? Y la otra vez hablaba con una compañera que está en la industria del software, que es una divinura y una tipa que sabe mucho, Sol Berniers, para quien la quieran buscar, porque la quiero, además la tengo cerca de mi corazón. Explica tantas cosas que son tan interesantes y ella lo que plantea es cuestionar la industria informática y la industria tecnológica desde la base, desde el momento en que nos tenemos que sentar a diseñar un producto o un servicio. ¿Para quién lo estamos pensando? Lo estamos pensando en función de las mandas que nos tiran los de arriba, que son todos varones. Entonces, una, en su pequeño aporte, ¿qué puede hacer? Ver de qué manera intentar sortear y aún así mantenerse una misma en esa industria en la que son casi todos varones, en donde nuestras voces son silenciadas también, más si somos junior, más si recién arrancamos. Somos las pibas que no saben nada, las pibas que hablan nada, de sus cosas, ¿no? Entonces, esta invisibilización también del aporte tecnodigital de las mujeres como productoras es algo que tenemos que saber desde esta instancia, desde la instancia del estudio en la universidad. Y empezar a plantear esto, cuestiones relacionadas con el núcleo de poder. ¿Cuántas consumidoras de energía? Iba a decir, bueno, sí, también. ¿Cuántas consumidoras de tecnología, por ejemplo, que compramos un producto cualquiera, tenemos acceso a los códigos fuente? ¿Cuántas mujeres sabemos lo que es un código fuente? Sin embargo, siempre hay un varón que nos da una mano porque algo entiende.
acá está la brecha digital también. ¿Por qué no nos involucramos con esto? ¿Y qué pasa con los códigos fuente cuando están en manos de las empresas prestadoras, proveedoras del servicio? ¿Quién los tienen? No en vano todos los grandes popes de la industria a nivel internacional son todos varones. Cambiar esta lógica también, que no es fácil y no es un camino que se va a dar corto, ¿eh? Pero cuestionar las tecnologías que nos llegan, cuestionar por qué nos dicen, lo mencionaba recién Julieta en un comentario en el pie de la conversación, cuestionar cuando nos dicen, si querés libertad de expresión en Internet, anonimizate. ¿Cómo anonimizate? Con perspectiva de género nos están diciendo que nos pongamos una máscara para hablar, así no nos reconocen, así no nos persiguen. Nos tenemos que bajar la pollera para que no nos violen. No, yo quiero libre expresarme con mi cara, mi nombre y mi historia. Y quiero que se visibilice eso y no sufrir violencia por lo que estoy hablando a través de las redes, por ejemplo. Entonces, también los métodos que proponen en el plano virtual los están proponiendo varones para que justamente no se les toque el privilegio que tienen también en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación. Pensemos todo esto. Lo dejo instalado porque podemos hablar horas y horas, pero es mucho más profundo que simplemente me viralizaron una foto, que también es gravísimo. Pero digo, si nos ponemos a pensar, empieza hasta qué juguetes le estamos dando a nuestras niñitas para que jueguen cuando son chiquitas, ¿no? Totalmente, Mari. Sabés que para ir haciendo una pregunta y por ahí dando lugar a que si quieren hacer preguntas, para después poder responder, porque ya nos quedan menos de 20 minutos del vivo, viendo, bueno, que estamos hablando toda esta cuestión del acceso a la tecnología, a las TIC en particular, y en este contexto de pandemia, ¿no? Con todas las dificultades que trajo en sí mismo, digamos, el uso de la tecnología ocupa un lugar primordial en esta situación. Y mi pregunta es, ¿qué opinás, digamos, de la virtualización del trabajo, en los lugares de estudio, del acceso a las TICs, digamos, en este contexto? ¿Cómo la ves vos, todo esto? Bueno, voy a hablar un poco más que yo, institucionalmente, porque es algo que promovemos con la Fundación desde hace años, ¿no? Estamos tirando la voz fuerte a la comunidad de Alzheimer. Ay, te metí. Apropiémonos. Ay. No, ahí está. Me parece que no era sé yo. Si me, no te... ay, apropiémonos. Estamos. Apropiémonos de las tecnologías, porque se nos va a venir la necesidad de usarlas fluidamente y nosotras no tenemos idea, porque mientras los varones gobiernan las tecnologías, nosotras estamos en las redes sociales paveando y hay una cuota de responsabilidad personal y colectiva también, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la alfabetización digital y con el autollamado de nosotras a involucrarnos con las tecnologías. Pasó antes de lo que creíamos. Se nos vino una pandemia, nos encerró y nos dejó como única posibilidad de vincularnos en todos los campos en todas las áreas que teníamos en curso en nuestra vida, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que yo fomento, por supuesto, esta vinculación directa, pero creo que dejó bastante manifiesto el hecho de la poca información que tenemos, dejó manifiesta la poca crítica que tenemos, nos descargamos Zoom a mansalva y después de los primeros casos de Zoom nos queríamos morir de que teníamos Zoom instalado, ¿no? Pero si esto se sabe hace 15 años, ¿dónde estuvimos 15 años mientras esto se debatió? Porque pareciera que la información en su formato digital y la información que volcamos en la web no tiene interés, no tiene tanto interés, no es tan importante. La foto que publico de mi hija, de mi hijo, la inmediatez con que nos manejamos, que tiramos comentarios, decimos, interactuamos. Hay muy poca concientización sobre la importancia que tenemos de alfabetizarnos digitalmente y aprender de este mundo en el que vivimos hace 25 años, no es de la pandemia. Así que yo lo veo todo como positivo, pero a la fuerza. Y creo que pudo haber sido tomado
una suerte de anticipación, pero en general ocurre así, ¿no? Nos avasalla y después vemos qué hacer, ¿no? La mayoría ni sabíamos que existía Zoom. Bueno, eso es una cuestión en uno de los comentarios, Milagros. Me parece que esto es importantísimo que lo hablemos. ¿Por qué creemos todavía, por qué subestimamos todavía lo virtual? Sí, de hecho, las videollamadas, yo las conocí en la pandemia, por ejemplo. Mirá vos. ¿Viste? Cosas que decís mínimas y que uno tiene acceso desde hace mucho tiempo, pero esta cuestión y este concepto de la alfabetización digital creo que, digamos, que explica todo esto del desconocimiento y del cómo uno se involucra, digamos, o se involucra en estas cuestiones. Creo que es, bueno, esto que decía Mili del Zoom, o esto que decía de las cosas que hace, que tiene Zoom, ¿no? Que no se conocían, pero que estaban de hace tanto tiempo. Bueno, es parte de toda esta cuestión de la alfabetización. Totalmente, y yo creo que también hay que resaltar algo que es importante, ¿no? Las brechas, sí, obviamente mi campo de estudio son las brechas digitales de género, que tienen que ver con nosotras específicamente, pero las brechas digitales, digo, también se dan en el mundo por distintos factores. Entonces, también llamar a la virtualización obligatoria, porque no nos queda otra, no puede dejar de traernos, ¿sí?, a cuestionamiento qué pasa con aquellas personas que no tienen conectividad, dónde quedaron, ¿sí? Quizás, bueno, nada, no quiero hacer una general porque el país está transitando por distintas fases, no todo es La Plata ni Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero me parece importante esto, ¿no? También exigir al Estado conectividad a la altura. Estamos pagando servicios de conectividad a Internet muy malos, de muy baja calidad y altísimos. ¿Y qué es lo que aprovisiona el Estado? ¿Qué es lo que provee el Estado? Para garantizar el derecho humano al acceso a Internet, que es un derecho humano, no es un juego para cuando estoy con tiempo libre meterme en Instagram, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que exigir? Todo esto. ¿Y qué parte nos toca a nosotras? Una parte grande, que tiene que ver con llamarnos a cuestionarnos esto y decir, ¿dónde estoy parada? ¿Sé de seguridad informática? No, la verdad no tengo ni idea, pero estoy usando el teléfono 24 horas del día. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo un antivirus descargado? No, porque la verdad no entiendo. Ok. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Cuál es el pequeño aporte que yo puedo hacer para mejorar también mi propia experiencia tecnodigital? Y además, correr la voz, porque lo hago yo y se lo comento a otras. Y así nos convertimos en agentes de difusión de hábitos. Así es. Y después cuestionar las estructuras hegemónicas. Zoom es hegemónico. Zoom empezó la pandemia con 100 millones de usuarios y usuarias en el mundo que eran, digamos, inscriptos o suscriptos al servicio. A pesar de todos los problemas que tuvo, Zoom hoy cuadruplicó la cantidad de usuarias y usuarios en el mundo. Esto habla de la poca alfabetización digital. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Hay un montón de alternativas. De Facebook, de las grandes redes sociales, de las hegemónicas, que son estructuras recontrapatriarcales además, en donde te bajan o te banean una foto de un pezón en una marcha, de un torso descubierto de una mujer en una marcha, pero después tenés pornografía por todas partes, y difusión no consentida de material íntimo. Para bajar eso tenés que hacer un reclamo directo a la plataforma a ver si bajan el material y ellos deciden si es lesivo o no para vos. Cuestionando también esto y salir de ahí y ver cuáles son las alternativas, pero tenemos que promoverlo en conjunto. Salir de WhatsApp, usar Signal, servicios de mensajería instantánea que permiten un mejor cifrado de la información que enviamos. De todo ahí. Pero si no empezamos por cuestionarnos nuestra posición y por sobre todo la posición del sector de mujeres, con esto que hablamos hoy, no vamos a avanzar. Así que son buenos puntos de partida para discutir nuestra vinculación con las tecnologías y el impacto de las tecnologías para con nosotras.
¿Sabés qué, Mari? Me acaban de mandar un mensaje porque tengo acá la compu al lado y me piden que por ahí desarrolles este concepto de alfabetización digital, que quizás como lo dimos como asumido, pero por ahí no todo el mundo sabe a qué significa. Así Ujú. que si te copás en explicar un poquito cómo sería esto de la alfabetización digital. Bien, bueno, es súper amplio. A ver, cuando pensamos en educación digital o en educación en las tecnologías, nos imaginamos que es cómo manejarnos con la parte hard, ¿no? Con el hardware. Prender una computadora, usar las cosas, toda la parte relacionada con la estructura dura de las tecnologías. Pero también implica cómo nos desarrollamos o nos desenvolvemos con los recursos tecnodigitales una vez que tenemos acceso, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de seguridad, como decía recién, son parte de la educación en las tecnologías. No podemos subirnos a un auto sin saber manejar. Sin embargo, estamos subidas a las tecnologías y no sabemos manejarlas. Y vamos a los tumbos, vamos como podemos, como nos pinta. Después nos llevamos puesto un árbol, ¿no? Y decimos, ay, el árbol, me quiero morir, se me rompió todo. Y bueno, pero ¿cómo estábamos nosotras también en ese lugar? Igual la alfabetización digital es social, no estoy hablando solo de las mujeres, pero las mujeres la necesitamos mucho más por esto de las brechas digitales de género. Pero bueno, también tiene que ver con eso, cómo nos conducimos, cómo entender cómo están diseñadas, desarrolladas, cómo están planteadas, aprender de terminología, que es tan importante. Yo estoy hablando de todo esto, pero un montón de mujeres no sabemos, por ejemplo, qué es un software, qué diferencia hay con un hardware, no sabemos lo que es un algoritmo, no sabemos lo que es, y nos cuesta porque no es lenguaje natural. Es un lenguaje técnico, pero no técnico de quienes estudian eso, técnico de una era. Entonces nos tenemos que meter a aprenderla igual, porque si no estamos fuera del diálogo, incluso de la participación política que supone. Todo eso es educación digital o educación en las tecnologías, todo eso es alfabetización digital, armar programas que tengan que ver con la sensibilización y la educación en esto. Perfecto, Mari. Y para pasar a la última pregunta, porque ya nos quedan 8 minutos, eh, bueno, digamos, este concepto de la alfabetización digital, digamos, fue llevado adelante por los distintos gobiernos. En el kirchnerismo se implementó el plan Conectar Igualdad, que, bueno, llevó a que muchos chicos tengan su primer computadora, que, bueno, más tarde, durante el gobierno de Macri, este plan se desmanteló. ¿Qué políticas pensás que, digamos, se deben implementar para lograr un plan efectivo de alfabetización digital y al mismo tiempo reducir la brecha digital? Qué buena pregunta. Me imagino que, a ver, si me pongo a pensar por lo menos así al paso, tengo 50 políticas públicas para reducir la brecha digital. Voy a circunscribirme a las que creo tres más importantes. Primero, detectar los sectores poblacionales que están colocados en situación de vulnerabilidad en respecto de la conectividad. Niños, niñas y adolescentes son uno, pero por distintas causas que las mujeres, pero son uno. Es el segundo colectivo que hay que abordar, porque nosotras estamos en desventaja y nos autoexcluimos por no entender. Entonces vamos a estar siempre al costado del desarrollo tecnológico. En segundo lugar, excluir la alfabetización digital del varón, porque el varón tiene posibilidades de hacerlo. Y este tipo de políticas diferenciales es controversial, pero es la perspectiva de género así. Es impulsar a un sector para y tratar de destinar todos los esfuerzos a ese sector para que ese sector se coloque, suba y pueda colocarse en situación de igualdad o de equidad con el sector privilegiado. Nos guste o no nos guste, es complejo, pero es mi postura y la manifiesto y creo que la alfabetización digital es eje. Segundo término de política para la reducción de la brecha digital, combatir la violencia digital, penalizar este tipo de conductas. Hay una ala grande del feminismo que no abona al punitivismo o que dice que todo lo que se busca penalizar es punitivismo. En mi caso personal, y lo digo como abogada, incluso conocimiento del plano jurídico entero, teniendo tratados internacionales que nos están ordenando como Estado Nacional que hagamos frente a la violencia machista y el nivel de emergencia
nacional que estamos teniendo en la problemática de género amerita utilizar el último recurso del Estado, que es el derecho penal. Sí o sí, o sea, ya nos están matando, nos siguen matando, entonces no podemos seguir diciendo la educación del varón agresor, derecho penal por lo pronto, para que nos dejen de matar por todo y a cada paso que damos. La violencia digital, si bien no conduce al femicidio en todos los casos, en gran parte es el punto, digamos, el primer tramo. Y ese primer tramo desde el momento en que permite la persecución de la víctima 24/7 a través de la geolocalización, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con todo esto. Tercer y último punto que creo destacar para la reducción de la brecha digital: fomentar los espacios técnicos y relacionados con tecnologías, privados incluso, y no descartaría que haya políticas nacionales, provinciales y locales en la órbita que corresponde, en que obliguen a los espacios privados y en el estrato nacional, en el estrato público, digo, en todos los campos, a tener cupo de mujeres sí o sí en materia técnica. No estoy hablando que incorporen mujeres para atender el teléfono de los grandes, de los desarrolladores. Estoy hablando, y tampoco programadoras o diseñadoras. Estoy hablando de fomentar a quien tiene la posibilidad de desarrollar tecnologías. Y para eso también está implicada la universidad, ¿no? Para todo se necesitan políticas feministas, porque todo tiene que ver con todo. Estos puntos que yo destaco están interrelacionados, ¿no? Mari, última pregunta que acá nos hace Francisco. Dice, ¿resulta positivo el código abierto en la reducción de la brecha digital o puede dar pie a otras instancias de discriminación y marginación? Es un desafío, te quedan 3 minutos y se nos termina el tiempo. Cortito. La comunidad de código abierto es una de las comunidades que más incorpora mujeres y disidencias, ¿sí? Y esto creo que es un gran punto de partida para empezar a hablar también del aporte en la horizontalidad. Creo que el código abierto tiene mucho de eso, y me parece que sí, yo creo que es un espacio que podría llegar a ser hasta modelo, en el mejor de los casos, en el mejor de los supuestos, para, reproducir en otros espacios donde se discute y donde se desarrolla tecnología. Así que a mí me parece que sí, hay mucho todavía, muchísimo, porque incluso en los lugares o en las conferencias, en los espacios donde se debate código, por ejemplo, código abierto y demás, me refiero a eventos incluso, siempre en la mesa de panelistas tenemos varones. Entonces, pensémoslo también. Hay una frase en inglés que es no women, no panel. Donde no hay mujeres, no existe el panel, ¿no? Y también tenemos que hablar de esto, fomentar que haya mujeres llevando la voz en tecnologías. Necesitamos referentas para poder mirar a alguien y decir, quiero ser como ella, y no mirar a Steve Jobs y decir, qué suerte, es varón, llegó, yo no, porque soy mujer. Bueno, Mari, a 1 minuto de que se nos termine el vivo, te agradezco muchísimo la participación, estuvo buenísimo, muchas gracias, veo que a muchos les gustó, así que podemos pensar, quedaron muchas preguntas lamentablemente por responder, pero bueno, vemos si podemos organizar una nueva instancia y si no, mientras tanto, muchas gracias por sumarte a esta iniciativa. Muchas gracias a ustedes, un placer y bueno, seguimos en contacto y la Fundación también está a disposición. Abrazo. Adiós. Chau, chau.